Ya hemos comentado que, bueno, os centráis sobre todo en mitología griega, asturiana, escandinava, que es la que conocéis, ¿no? Pero, bueno, ¿habéis pensado escribir algo en un futuro sobre una mitología más alejada culturalmente? Yo qué sé, china, árabe. Sí, sí, lo que pasa que todavía no me he atrevido. Me gustaría escribir sobre... Es que yo creo que a todas las personas que estamos aquí la mitología nos vuelve locas, o sea que nos encanta. Eh, sí me encantaría. Lo que pasa que creo también que cuanto más lejos nos vamos, más nos tenemos que documentar, mayor trabajo de documentación tenemos que hacer. Sí. Pues funciona un poco, cuantos más kilómetros vamos, pues más hay que leer. Entonces... es como más responsabilidad, ¿no? Porque al final estás escribiendo sobre algo que, aunque bien sea fantástico, es algo que culturalmente no está tan cercano y puede haber diferencias bastante grandes. Sobre todo porque tampoco... A mí me parecería muy interesante saber qué percepción se tiene hoy en día en esa cultura de esa mitología, ¿no? De ese país que no nos queda tan cerca. Porque a lo mejor nosotros leemos algo sobre alguna deidad, ¿no? Que no nos resulta conocida y leemos sobre las cosas que hace y nos parece increíble, pero a lo mejor por las diferencias culturales a las personas de ese país no les parece tan bien. Entonces, saber eso a mí me parecería que sería muy útil a la hora de documentarse para no meter mucho la pata. Y la línea entre mitología y apropiación cultural, estoy leyendo que han escrito Sí. por ahí. Es una línea con la que hay que tener cuidado, pero bueno, sí que es verdad que creo que a lo mejor al ser fantasía se puede tener un poco más de manga ancha en ese sentido. Otra cosa sería escribir sobre hechos históricos o sobre que a lo mejor no hemos vivido, por supuesto, y entonces ya sí que la diferencia cultural sería muchísimo más grande. Aún así, es lo que he dicho al principio. Creo que cuanto más lejos nos vamos, más nos tenemos que empapar de esa cultura, de esa mitología, para poder escribir sobre ella con mayor tranquilidad. Hmm. Y hay otra cosa también con respecto a esto, que es que cuanto más lejos te vas, al lector también le cuesta más introducirse en la historia, porque tiene más conceptos nuevos que tiene que asimilar. En ese sentido, yo utilicé los dioses griegos precisamente por eso, porque pensé que sería una manera más cómoda de introducir al lector en la mitología. Si yo empiezo contando que Zeus ha bajado a la tierra y ha castigado a los hombres con un rayo, todos rápidamente hacemos una idea mental de quién es Zeus, de cómo, dónde vivía en el Olimpo, de cómo lanzaba sus rayos y que ha bajado a la Tierra. En cambio, si yo hablo de los 8 inmortales y la doncella verde y tal, tengo que dar más explicaciones. Entonces, yo utilicé los dioses griegos por eso. Con respecto a si voy a escribir o he escrito sobre otras mitologías, yo siempre intento, en los últimos años de la magia, para los últimos años de la magia, escribí un relato que trataba sobre los dioses chinos. Lo hice porque, bueno, es posible que pronto, en un tiempo no muy lejano, se publique allí en China. Y entonces utilicé esta mitología para hilar la novela y juntarla con la cultura de allí. Es verdad que lo que dice Ander es súper interesante porque yo muchas veces escribiendo sobre mitología me doy cuenta de que para nosotros son como cuentos muy coloridos, muy bonitos, historias, pero había un pueblo griego, la gente antigua, que para ellos eran sus dioses de verdad, eran tan reales para muchos de ellos como la luz del sol o como, en fin, era su día a día. Nosotros ahora lo vemos como algo folclórico, algo alejado, pero es verdad que yo he reflexionado mucho sobre eso. Y me llama la atención cómo algo tan fundamental en la cultura que, imaginaos los templos griegos dirigían la vida y la sociedad en Grecia, o sea, que si el oráculo, que si tal, y ahora mismo pues eso son dioses muertos, o sea, están muertos, pero ya no tienen el poder que tenían en la sociedad, ya no tienen quien les ore, ya no tienen quien les rece,
pero bueno, siguen estando ahí de alguna manera. Han pasado como de ser padres, hablábamos de Zeus, que era un borde y es verdad que Zeus es un mito reflejo de aquella época, ¿no? Machista, tal, pero Zeus ha pasado de ser un padre duro, castigador y tal, a ser el típico abuelo bueno que vemos como diciendo, bueno, ha sido malo en vida, pero pobrecito, ahora está mayor y tal, y lo queremos, lo tenemos aquí. Y con la mitología griega ha pasado un poquito eso, que ha pasado de ser como la religión imperante a ser algo que está de fondo en el estrato ahí cultural y que mola un montón. En fin, a mí me gustan todas las mitologías, seguiré escribiendo sobre ellas y ya os digo que en los dioses muertos en el momento que pude metí la nórdica y la china, o sea que mitología saco, y no metí más por no hacerme pesado y por falta de conocimientos y tal, pero por ejemplo los mitos aztecas, precolombinos, todo esto es chulísimo también, o sea que... Sí. Yo, en el futuro, sí me gustaría escribir algo de mitología. Todavía no sé de cuál. Y viendo un libro que versa sobre el mundo celta y en el que quiero meter algo de mitología porque ellos eran muy creyentes, como decía Leo. Son muy creyentes, pero sí me cuesta, pues por lo que decía antes Ander, que es algo histórico y a la vez de lo que no tenemos tampoco tanta información y tanto conocimiento de cómo ellos lo vivían. Y sí es difícil.